Bonilla. Ella es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La escuchamos. Los grandes grupos empresariales han tenido quien les escriba sus propuestas. Quiero el día de hoy, a nombre del pueblo sencillo, de la clase trabajadora, de la clase media, presentar observaciones y sugerencias que complementen este texto y ahí sí sentir que es un proyecto que beneficia a todos los ecuatorianos. Sin embargo, me permito hacer una breve reflexión acerca de los sofismas que caracterizan a proyectos de ley como este, mencionando 3 acontecimientos históricos específicos. El primero, en 1983, cuando los grandes capitales extranjeros, los grandes grupos empresariales se enriquecieron a costa de estos capitales extranjeros, ¿qué fue lo que sucedió? El descontrol derivó en que estas deudas no puedan pagarse. Se viraron al gobierno de turno y le dijeron: gobierno, asume tú nuestras deudas, porque peor es si cerramos nuestras fábricas. Chantaje. Y así empezó la historia de la securitización que la terminamos pagando todos los ecuatorianos. El segundo acontecimiento histórico, 1991, se expide la ley de zonas francas. Y una vez más, los salvadores de la patria le dicen al gobierno de turno: gobierno, exonéranos del pago de los tributos en las importaciones, que con eso se va a traer la inversión extranjera y se va a generar empleo. Chantaje. Se crearon más de 20 zonas francas. Fue más lo que se importó, sin pagar, por supuesto, impuestos, que lo que ingresó al país producto de las exportaciones. Grandes fortunas se amasaron y pocos fueron los beneficios para el país. Tercer acontecimiento histórico, año 1994. Se aprueba la ley de instituciones del sistema financiero y una vez más se había vendido la idea de que un Estado controlador no permitía el desarrollo del país, que el mercado tenía que regularse solo. ¿Qué fue lo que pasó? Eliminar los controles permitió que la banca se pueda otorgar créditos vinculados, los cuales derivaron, como todos sabemos, a que ellos se enriquezcan más y ocurra la crisis financiera del año 1999. Una vez más, chantaje. Consiguieron presionar al gobierno de turno para aprobar la ley AGD, diciéndole: gobierno, asume tú nuestras deudas, porque peor es que la gente no reciba sus depósitos. No existe. Y sobre todo me dirijo a los colegas asambleístas que se encuentran entusiastas por estos incentivos que contiene el proyecto. No existe en la historia del Ecuador un solo ejemplo de que estos incentivos hayan tenido un efecto directo en el desarrollo del país. Lo que sí existe es evidencia de que pocos se enriquecieron y que la brecha de desigualdad entre los ecuatorianos se incrementó. No podemos legislar en favor de un grupo asegurándole sus ganancias y que para el resto esto sea tan solo una posibilidad. ¿Estoy a favor del enriquecimiento lícito? Por supuesto que sí, pero si el rico se va a hacer más rico, lo mínimo que puede pasar es que el pobre y la clase media también pueda prosperar. Este proyecto de ley, uno más de corte neoliberal, no puede aprobarse sin que exista una proporcional y justa contraprestación por los beneficios que se van a recibir. No hacerlo sería justamente repetir los errores del pasado que acabo de mencionar. Nunca más un cheque en blanco en donde se benefician pocos, pero que el alto costo lo terminamos pagando todos los ecuatorianos. Y que no se malinterpreten mis palabras. Mi absoluto respaldo al empresario responsable, aquel que está comprometido con su país, aquel que progresa, que trabaja, que genera empleo, que tributa lo que le corresponde. Pero tal como está escrito este proyecto de ley, el rico se va a hacer más rico y al pobre y al de la clase media lo mejor que le va a pasar, insisto, es que no pierda su trabajo. Es por eso que quiero permitirme hacer 4 observaciones puntuales en este momento, adicionales a las que ya presenté por escrito al señor presidente de la comisión. Primero, no se puede condonar intereses a los contribuyentes que ya se acogieron a la remisión del 2015. Esto no genera cultura tributaria, esto consigue un efecto completamente contrario, una serie de condonaciones periódicas que lo que buscan es tener un efecto contrario a lo que se desea. No se puede medir a todos los contribuyentes con la misma vara, tenemos que hacer una diferenciación de los deudores de buena fe, de los que teniendo para pagar no pagan, de los que tienen facilidades de pago, del que no las tiene. Y que no diga el ministro de Finanzas que no se puede por el principio de generalidad, cuando lo que aquí cabe
es aplicar el principio de proporcionalidad en materia tributaria. La segunda observación, en cuanto al beneficio de la devolución del 100% del IVA por pago de bienes y servicios para los constructores que inviertan en vivienda de interés social, asegurar un mecanismo que controle el destino de estos bienes y servicios. ¿A qué me refiero? Un constructor puede decir, devuélveme el 100% del IVA de los materiales de construcción que empleé en el plan habitacional de interés social, cuando de verdad lo hizo para construir otro plan habitacional destinado a otra clase social. Así que hay que asegurar el control en eso. Y segundo, que este beneficio de la devolución del IVA esté condicionado a que el constructor construya, valga la redundancia, las casas que más hacen falta en el Ecuador. ¿Cuáles son esas viviendas? Las viviendas que no cuestan más de $20.000, que son las que puede pagar el ciudadano sencillo, el ciudadano que gana un salario básico. ¿Por qué hago esta precisión? Porque el Midubi señaló que las casas de interés social también pueden ser las que cuestan $40.000. Seamos sinceros, alguien que gana un salario básico multiplicado por 12 meses, $4.600 aproximadamente al año, ¿puede costearse una vivienda de $40.000? No se puede. Tercera observación. Uno de los sectores también beneficiados por esta condonación de multas e intereses es el sector financiero. Y sepan ustedes que dentro de la lista de los 500 mayores deudores del país se encuentran 18 entidades financieras y banqueros conocidos que sus deudas tributarias ascienden a más de $115 millones. Que yo sepa, el sistema financiero, el sistema bancario, ningún banco está en riesgo de quiebra. Aún así, van a ser beneficiados de este proyecto de ley. Pero si se los va a beneficiar, colegas asambleístas, entonces atemos nosotros ese beneficio a una prohibición legal de que no se cobren las transacciones interbancarias a nivel nacional. Es un asalto para el ciudadano sencillo, de a pie, de la clase media, que tenga que pagar 50 centavos cada vez que retira su dinero de un cajero automático de otro banco. Y cuarto, respecto al beneficio de la exoneración por varios años del impuesto a la renta para inversiones nuevas para las empresas ya constituidas o para las empresas que recién se vayan a constituir. Tenemos que atar este beneficio a la generación de empleo. No se pueden exonerar del impuesto a la renta si no aumentan la nómina de los trabajadores, aumentar la contratación de la gente joven, aumentar la contratación de las personas mayores de 40 años y, ¿por qué no?, atar ese beneficio a la condicionalidad de contratar a adultos mayores. La semana pasada, en este pleno de la Asamblea Nacional, debatimos la ley del adulto mayor y los argumentos sobraban a favor de la capacidad y experiencia de los adultos mayores. Demostremos ahora que en realidad estamos defendiendo lo que dijimos la semana pasada y atemos ese beneficio de exoneración a la contratación de adultos mayores, de jóvenes y de personas mayores de 40 años. Colegas asambleístas, los pobladores de Monte Sinaí en Guayaquil, de Toctiuco en Quito, de Puerta Negra en Babahoyo, de San Pablo en Puerto Viejo, también quisieran que en los titulares, que en las entrevistas, que en las notas periodísticas existan proyectos urgentes que vayan a beneficiarlos directamente. Quisieran que proyectos existan y que se traten con la misma devoción, concentración e interés que este proyecto de ley ha despertado en toda la ciudadanía. Hace varias semanas presenté un proyecto de ley que pretende poner un techo al costo de las maestrías en el país, que en muchos de los casos cuestan más de $21.000. Y un detractor del proyecto, colegas asambleístas, dijo que el que tiene plata para pagar, que estudie. Para los profesionales, para los jóvenes del Ecuador, ahí sí no hay crisis que justifique reducir los costos. Pero para los empresarios que sí tienen para pagar, entonces sí. Sepan ustedes, además, que de los 500 mayores deudores, 4 universidades privadas acumulan más de $12 millones en deudas tributarias. Y ellos no le perdonan un centavo cuando los estudiantes se atrasan en las mensualidades. Cuando la clase media nos pide regular los costos de los pasajes aéreos en el país, para que un tramo Quito-Guayaquil, por ejemplo, no cueste $350, ahí sí van a decir que se está atentando contra la libertad de empresa, que el mercado tiene que regularse solo.
Pero debo decirles que las concesionarias de los aeropuertos acumulan deudas en más de 13 millones de dólares. Tiene un minuto, asambleísta. Ojalá también, gracias presidenta, ojalá también cuando se apruebe este tipo de proyectos sobrarán los argumentos a favor de ellos, pero ojalá en estos temas en los que se beneficien todos los ecuatorianos podamos todos coincidir en esos beneficios. Colegas asambleístas, el éxito de este gobierno será el éxito de todos los ecuatorianos. El gobierno tiene que entender que debe colegislar en favor de los 16 millones de ecuatorianos y lastimosamente este proyecto no ha tenido esa visión. Seguiré presentando las observaciones al señor presidente de la comisión para que se puedan acoger varias de ellas y ahí sí que sea un proyecto que beneficie a todos los ecuatorianos. Muchas gracias.